Soy medio de resumir cuando hago la presentación del entrevistado. Eh, bueno, estamos con Hernán Casiari. Hernán, ¿cuál es la definición? ¿Cómo andás? ¿Y cuál sería la definición que mejor te cierra? ¿Periodista, escritor, artista o todas juntas? No, periodista segurísimo que no. Tengo más claro con qué cosas no me siento involucrado que con las que sí. Y te aseguro que con periodista no me siento involucrado porque no lo soy, Bien. porque nunca hice ese trabajo. Así que después de ahí, si querés, fiambrero y lo que se te ocurra, pero periodista no soy. Bueno, fiambrero, bien ahí. Fiambrero sí. Bueno, está bueno eso. Vos sabés que me gusta porque arrancaste la charla con otro bahiense, con nuestro querido Agustín Aristarán, soy Rada, y le Sí. dijiste que le decías, le comentabas y le recordabas que hablaste dos veces con él, y esa era la segunda vez que hablabas con él, y estamos entonces 2-1 con Agustín. ¿Sí? ¿Por qué O dos sea, a entre uno? bahienses, en charlas, digo, en charlas con Ah, vos. ok, Esta va a ser la primera, perfecto. y esto me remonta al 2-1 en el que Racing le gana a Independiente por la Supercopa en el 92, en una Ajá. noche de tormenta, Sí, 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 claro. ¿sí? Sí, sí, Eh, recuerdo, sí, sí. ¿Sos fan de Racing? Soy hincha de Racing, Hincha de sí, Racing. por mandato paterno. Bien. Bueno, em, ¿cómo te llevas con Uruguay? Por alguna razón, Uruguay fue siempre como un destino mío desde la infancia, Ujú, algo que por alguna razón me llamaba mucho la atención, más que lo normal. No sé si Uruguay o me parece que Montevideo. De hecho, las primeras novelas juveniles que escribí, los personajes eran uruguayos y yo no sabía por qué. Y tengo algunos textos muy viejos ujú. eh, haciendo referencia a esta especie de obsesión que tuve siempre con Montevideo y que después, mucho tiempo después, en el año 2015, tuve un infarto en Montevideo Ujú. y casi me muero y la salud pública de Montevideo y algunos montevideanos me salvaron la vida y entonces entendí que esa obsesión que tenía por Montevideo, que yo pensaba que tenía que ver con el pasado, con alguna otra vida, no era con el pasado, sino con el futuro. Era que yo sabía de chiquito que posiblemente iban a ser de nuevo en esa ciudad y por eso le tenía tanto cariño. Entendí por qué, pero de grande. Bien, vos sabés que cuando leía cosas sobre vos, digo sobre tu vida, esencialmente, digo, qué loco. Yo tengo también una obsesión por Uruguay. Mi abuelo era uruguayo, tengo mi familia en Mercedes, cerca de Dolores, que está a 35 kilómetros. Y digo, qué loco, ¿no? Hacerle la entrevista a alguien que le gusta tanto Uruguay, y bueno, ahora me acabas de contar por qué. Eh, y también me pasó algo de recordar mi viejo laburo, y vos también laburaste en diarios. Yo laburé mucho tiempo en gráfica antes de estar en radio. Eh, y leía que vos renunciaste a tus dos laburos en los diarios, ¿es así? No, no sé si no eran laburos en diarios, A sino ver. que escribí una columna semanal para La Nación de Ujú. Argentina y una columna semanal para El País de El España. país. Sí. Pero supongo que cuando haces columnas de opinión, yo difícilmente le llamaría a eso trabajar en un diario. Ajá. Para mí trabajar en un diario es trabajar en la redacción de un diario. Bien. Lo demás es un Gil que opina. Y yo era un Gil que opinaba. No, no trabajé nunca en un diario. Bien. Pero te fuiste vos de esos dos diarios. Sí, 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 sí. Estuve trabajando un tiempo largo en La Nación y en el diario El País y renuncié a los dos medios el mismo día, en septiembre del 2010.
Bien, a eso iba justamente porque el paralelismo este que estaba trazando, em, yo tuve durante mucho tiempo que no pude tomar esa decisión de renunciar, sino que esperé a que me echaran. Em, ¿Cómo tomás esto de poder tomar este tipo de decisiones? ¿Sos de hacer este tipo de cosas, digo, de decir, bueno, listo, esto no va más, tomás rápido esas decisiones, podés hacerlo con inmediatez? En ese momento sí, fue en un mismo día, me parece que renuncié a, a todas las cosas que hacía. Eh, a los diarios que te dije Ujú. en esos dos países y a 5 editoriales que me publicaban mis libros y mis novelas, que también eran multinacionales, eran Random House Mondadori, Plaza y Janés en España, Sudamericana en Argentina, Grijalbo en México, Calman Levy en Francia y Ámbar en Brasil y Portugal. El mismo día renuncié a todo y empecé a autogestionar mi obra directamente. No pasó más por que otros tuvieran incidencia en lo que yo hacía. Lo hice el mismo día, medio que me parece que me hinché los huevos o algo por el estilo. No es algo que hago siempre. Lo hice una vez sola y después no tuve más necesidad de hacerlo porque ya a quién le voy a renunciar si ya soy mi jefe. O sea, Claro. lo haces una vez sola en la vida, no hay más vuelta. Claro, eso iba. El haberme hinchado las pelotas de mi lado y no haber tenido esos huevos que tuviste vos justamente de... No eran huevos, de- era comunidad. Tenía una comunidad. a ver, No lo ¿cómo hubiera sería? hecho sin una comunidad. ¿Cómo sería eso, Hernán? Y tenía miles y miles y miles y miles de personas que me leían. Ah, bien, bien, O sea, no es que vos podés soltar bien, tus trabajos sin una red, sin un colchón. Sos un loco si haces eso. bien. Yo no soy un loco. Yo renuncié a todo eso y no se lo dije a ellos, se lo dije a mi comunidad. Ujú. Les dije, che, en este momento estoy renunciando públicamente a todos estos lugares y se están enterando al mismo tiempo que ustedes. Y mientras tanto me quedo hablando con ustedes, que es mucho más divertido, y me quedé hablando con la comunidad, con la gente que me leía. Está. Hernán, comparto programa con Nacho Ruspuro, que también te va a hacer alguna pregunta. Hola Nacho, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Hernán? Es realmente un placer poder charlar con vos. Eh, una de las cosas que me intrigaba tuyo era la cuestión musical, porque si bien vos sos muy autorreferencial, digo, siempre escribís desde tu, digamos, desde tu propia historia, muy pocas veces has escrito sobre algún gusto musical, y estoy viendo justo atrás tuyo, creo que es Mediterráneo de Serrat y Artaud de Spinetta. Sí, Eh, y hay algo de Caetano Veloso también. ajá. Ahí tenés. Sí, El de los pelos largos y la barba es Caetano, ¿no? sí, señor. Mirá ese look. Es Caetano joven, Caetano con 31 años. Qué bárbaro. Y después Así que, hay un cuarto músico abajo, en rojo, que tiene mucho que ver con Bahía, que es Zambayoni. Mirá, ah, Zambayoni. Ahí lo ves, claro. ¿no? Ahí está, sí. Sí, sí, Cassiari Zambayoni. ¿Y Fabi Cantilo también estaba metida en ese proyecto? Son diferentes proyectos en donde yo invito a un músico. Lo he hecho con Samba, lo he hecho con Cucuza Castielo y lo he hecho con Fabiana Cantilo, pero no es el mismo proyecto, sino que son diferentes ciclos que voy haciendo de cuentos con músicos que admiro. O sea, ese sería el ingrediente común, los tengo que admirar. Mirá. Así que tenemos, bueno, salvo Caetano, todo en español. ¿Renegás un poco de la música en inglés o también hay música No, que te fíjate gusta? que ese disco de Caetano se llama Foreign y son todas canciones en inglés. Mirá. En realidad no es que, no tengo un asunto con las letras en inglés, solamente que prefiero mil veces el portugués, el castellano, el catalán, las lenguas romances para la música posiblemente me acerquen más al sentimiento que quiero tener cada vez que pongo música. Soy demasiado argumental Mm. para lo musical, que no es bueno, sé que no es bueno, pero bueno, soy así.
Entonces, le doy mucha importancia a las letras y en general el portugués y el español y el catalán son las lenguas que prefiero a la hora de escuchar música. Bueno, vos estuviste viviendo en Barcelona un tiempo y Sí. me imagino allá Serrat es poco menos que Dios, ¿no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que ¿No? no? ¿No es A profeta mí en me, su me tierra? sorprendió muchísimo. En Cataluña, Serrat, para muchísima gente, es un traidor que canta en castellano. En Bueno, serio, pero sí, sí. En mirá, cambio, eso que- hay otro cantautor de la misma época, con la misma entonación, completamente desconocido en el mundo, que se llama Luis Llach, que para ellos es el gran cantautor catalán, mirá, porque nunca cedió al imperialismo de cantar en castellano. claro. Eso que Serrat ha fomentado muchísimo, él ha cantado Bueno, eso es lo que yo muchísimas les canciones. digo. Yo cuando llegué le digo, pero ustedes son unos pelotudos, porque Serrat, gracias a Serrat el mundo conoce Cataluña Claro. y el idioma catalán. El otro estúpido cantó siempre en catalán y nadie lo conoce en el mundo. O sea que están adorando al Dios incorrecto. Y bueno, catalanes y vascos son muy, ¿no? Son muy especiales. Son muy especiales en ese sentido. Sí. Hernán, hablando un poco de lo que es la música y esa cosa audible, es algo muy destacable en vos siendo escritor, y creo que a mí me pasa cada vez que leo algo tuyo, no puedo dejar de leerlo con tu voz en mi cabeza, porque me he acostumbrado, más que leerte, a escucharte. Claro. ¿Qué es lo que vos sentís que la narración de tu propia obra te aporta a vos? O qué le aporta a lo que escribiste? ¿Qué le suma? Oralidad, me parece que algo muy, muy específico. La literatura tiene unos signos de puntuación comunes que el otro tiene que comprender al milímetro, y en general trabajamos los escritores en unas condiciones bastante espantosas, porque el otro no conoce la puntuación como nosotros pretendemos. Claro. La enorme mayoría de la gente no sabe leer, no en el sentido del analfabetismo, en el sentido de que no conocen las puntuaciones correctamente, ni tienen por qué, porque para hacerlo hay que divertirse mucho con ese hobby. Entonces no todo el mundo tiene tiempo, ni ganas, ni puede. Entonces vos ponés un punto y coma o te preparás para determinadas entonaciones literarias y el otro no las ve, se aburre y lo deja. La gente no lee no porque la lectura sea aburrida, no lee porque no sabe leer bien. Si las cosas le llegaran de la manera correcta al cerebro, se divertirían muchísimo. O sea, es imposible no leer a García Márquez. Es imposible. Es tan bueno, o a Borges, es tan bueno que no podés no leerlo. Pero si te llega como las radios en la frecuencia incorrecta, si te llega con mucho ruido, y no te va a interesar mucho. Bueno, entonces la lectura en voz alta que hace alguien que puede leer de la forma correcta, que puede entonar su propia obra, porque además uno es el autor de esa obra, y entonces si aparece el parlamento de un personaje, vos podés hacer la entonación correcta. Todo eso, lo único que consigue es que el otro se interese, es poner en estéreo eso que se estaba escuchando mal. Claro. Cuando lo pones en estéreo, hay una cantidad enorme, lo sé por experiencia, enorme de gente que a mí por lo menos me dice todo el tiempo, yo jamás leí un libro, pero puedo escucharte los cuentos. Y sí, boludo, obvio, que no leíste porque no te guste. No leíste porque no conocés lo que es un punto y coma, no sabés cómo se baja, no sabés cuándo el otro está siendo irónico o está siendo literal. O sea, no te das cuenta porque no tenés el ejercicio permanente de la lectura. No tenés por qué saber. Es como pretender que el otro entre a una cancha y juegue al fútbol muy bien de un día para el otro. No va a pasar. No va a pasar. En cambio, le gusta mucho mirar el fútbol al que no sabe jugar. Bueno, al que no sabe leer, le gusta mucho escuchar historias. No hay que confundir una cosa con la otra. Mirá, es muy cierto lo que decís, ¿no? Hay como un lenguaje por encima del lenguaje escrito, digamos, digo, por encima del texto, ¿no? Sí. Como vos decís, punto y coma, un silencio, o tal vez una exclamación, vos sabés dónde meterla justo y eso suma muchísimo para la persona que no tiene ese hábito. Recién nombraste a Borges, a García Márquez, que, bueno, escritores, ¿no?, de primer nivel, pero que no leían tanto sus
sus obras, como sí, por ejemplo, Cortázar, ¿no? Y vale muchísimo. Uno también claro. recuerdo de la voz de esa R arrastrada de Cortázar. Oh, es terrible como llueve. Es terrible como llueve. Exacto. Otra cosa que me he percatado un poco, y vos desmentime si estoy equivocado, es que en alguna que otra ocasión te gusta mucho jugar con la credulidad del lector, ¿no? Y le has hecho comer algún par de golazos a la gente, y creo yo te has divertido con eso, ¿no? ¿De dónde te surge eso? La literatura es eso. La literatura es estar todo el tiempo con el otro, jugando al límite de su credulidad. Bueno, te estoy contando esto. Uy, dice el otro, lo voy a googlear porque debe ser mentira. Y justo googlea lo que es verdad, y entonces se cree que todo lo demás también, o viceversa. O googlea una cosa que es mentira y cree que todo es mentira y no. Hay un juego muy alucinante en la modernidad, porque que yo en 1980 vos estabas leyendo un libro y no tenías internet para ir a ver si, qué sé yo, si la historia del náufrago de García Márquez era real, o si John Wilkins, ese cuento de Borges, existió, ese semiólogo, y uno te mentía y el otro no, y vos no sabías cuál te mentía porque no había internet. Con internet es casi la búsqueda del tesoro, es casi un juego interactivo. Y a mí me divierte mucho que existan esas herramientas y saber que el lector las tiene, y entonces ir llevándolos de las narices a todos, a que googleen, a que busquen, a que se confundan, a que crean o a que descrean. Sí, claro, es divertido, pero no solamente para mí. A mí me parece que es divertido para el lector también. Sí. Digamos que un poco, si una mentira va a ser buena, tiene que tener bastante de verdad, ¿no? Ahí como condimento. Sí, hay una diferencia que a mí me parece fundamental entre la verdad y la verosimilitud. A mí me parece que lo que tiene que hacer un escritor es ser creíble, no decir la verdad. Es que sea verosímil lo que está contando. Y hay una cosa que incluso es una capa anterior de la cebolla. A mí me parece que lo mejor de todo es cuando el escritor está sentado de verdad escribiendo. Esa me parece que es la más importante de todas. Sentarse de verdad a escribir es estar escribiendo porque tenés muchas ganas de escribir y no porque tenés un contrato por 3 novelas en 3 años. Un compromiso, claro. Exacto. Ni a mí me parece de... que ahí pasa todo, ¿eh? Hay mucho libro últimamente que vos lo abrís y sabés que está llegando el escritor con la lengua afuera, no porque tenga ganas de estar escribiendo ese capítulo, sino porque tiene algo atrás, un contrato o que pagar la luz, o que pagar el teléfono o algo. Bueno, ¿Existe el escritor fantasma nota. ¿Existe en la industria de los escritores? Sí, el fantasma existe en la industria de lo que quieras. Que yo, no es el escritor fantasma, el autotune también existe. Existe todo. En cada industria existe un fantasma. Qué trampita esa del autotune, ¿eh? ¿Qué trampita o no? O no. A mí me parece muy loco eso en la industria musical, en contraposición, por ejemplo, con la industria del cine. En la industria del cine, a los productores les encanta mostrarte en los backstage cómo funciona un efecto especial, que todo es un croma, que el actor en realidad no está cayéndose de ningún precipicio. Le encanta mostrarlo a la industria del cine. En cambio, a la industria de la música no le gusta mostrar esos efectos especiales. Te quiere convencer de que el cantante es bueno. Es muy loco eso. Es como que te quieran convencer de que Bruce Willis vuela. Claro. No, los cantantes no son buenos, hay efectos. Bueno, hay mucho fantasma por todos lados. O sea que me hiciste acordar a ese mago que revelaba los trucos de magia, mataba el sueño ahí el tipo, ¿no? Sí, bueno, pero hay un arte también en eso, ¿eh? Hay un dúo norteamericano de magos que se llaman Penn and Teller, que son odiados por el resto de los magos, porque uno hace el truco y el otro le muestra a la gente cómo se hace. Y en esa demostración hay un arte maravilloso, porque te sorprende más lo complicado del proceso del engaño que el engaño mismo. Y está muy bueno. Por eso a mí me gusta mostrar también el proceso del engaño. O sea, no está mal, es un cuento aparte de eso. Vos sabés que hay una frase muy remanida de que la realidad supera la ficción, ¿no? Y creo que muchas veces es así,
pero digamos, del mundo real, ¿no? De lo no Sí. ficcionado, de lo no guionado. ¿Hay algún acontecimiento que vos digas, nah, esto es ciencia ficción? Me hubiese encantado a mí poder escribir este hecho. No sé si te ha pasado de que has buscado por ahí inspirarte en algún hecho histórico concreto. Mira, hay un asunto que ocurrió en Buenos Aires en los años 20, muy poco transitado por la literatura argentina, que es una final de ajedrez entre Alekhine y Capablanca, que me parece que es una novela alucinante, pero alucinante. Y nunca la encaré porque no soy ese escritor, no soy un escritor que va a las fuentes, que va a las hemerotecas, que hace una novela histórica, pero si lo hubiera sido, me hubiera encantado encarar ese trabajo, primero porque me gusta mucho el ajedrez, segundo porque soy muy fan de Capablanca, y tercero porque lo que ocurrió en Buenos Aires, y eso lo hace muchísimo mejor. Es una historia en donde uno de los dos, el ruso, una especie de máquina infernal del ajedrez, llega a una final del mundo con un tipo que es un borracho, un fiestero, un putaniero que se metía en los prostíbulos de Buenos Aires y no aparecía a jugar, y que termina siendo una magia increíble contra la máquina de ganar. Es lindísima por donde la mires, parece ficción, pero no, está en Wikipedia y es verdad, y es absolutamente googleable, pero es una historia, pero de las mejores que he escuchado, y es verdad, y pasó acá. Bien. Hernán, hablaban recién con Nacho, no quise interrumpir porque estaba buenísimo lo que estaban hablando entre los dos, y hablaban de ficción y realidad, y yo te quería preguntar cómo se arma la vida cuando lo que te toca no es un tronco, sino que es Finlandia, para vos, digo. No sé, nunca me pasó por suerte, nunca. Jamás me pasó tal cosa, pero supongo que debe ser muy complicado. Muy complicado. Nunca me pasó, ¿eh? Siempre fue un tronco en mi vida, o sea, siempre las desgracias para poner al oyente en situación. Siempre las desgracias me pasaron por el costado, nunca recibí el hachazo mortal en la cabeza de la tragedia que me cambia la vida. Mm. Las balas han picado cerca, pero nunca adentro. Pero no sé, a veces veo gente, por ejemplo, que ha perdido hijos y que sigue eh, trabajando 1 año después, 2 años después, y yo tengo la sensación de que son héroes, demasiado valientes para mi gusto. Yo no sé si podría, pero es una sensación, después qué sé yo, después qué sé yo. Tengo sensaciones de que soy un cobarde en las situaciones extremas, de que en determinadas circunstancias no me interesaría seguir. Esa sensación tengo. Bien. Sí, a veces sí, la vida pega duro, pero también creo que el hombre es capaz de adaptarse a todo. Yo la otra vez Eso, leía un bueno, esa poco. es la otra cosa que pienso también, pero a veces no la pienso sobre mí, la pienso sobre el resto de la humanidad. Claro, Soy bastante menos esperanzado respecto a mi propia personalidad sí, ante la desgracia. claro. Sí, puede ser, puede ser. Yo la otra vez leía una historia que por ahí es un poco llamativa, es la de un soldado japonés, Hiro, no me acuerdo cuánto, finalizando la Segunda Guerra Mundial, el tipo se escondió en el medio de la selva filipina, terminó la Segunda Guerra Mundial y nunca se enteró porque se quedó en el refugio, y solo después de 20 años salió el tipo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo te acostumbras a vivir 20 años en un refugio en medio de la selva? Digamos, eso te deja pensando en que el hombre puede adaptarse a Bueno, casi cualquier cosa. estamos en medio de una pandemia global Mm, que nos ha sobre todo sorprendido en nuestra capacidad de adaptación, más que nada. O sea, en 7 meses aprendimos cosas que nunca pensábamos que íbamos a aprender, ni que íbamos a conseguir como sociedad. Más allá de los quejosos y de todo eso, ¿no? Sacando la pelotudez del chusmerío micro, si lo vemos en grande, si lo vemos desde 5 años después, lo que conseguimos fue interesantísimo. Para empezar, el mundo se puso de acuerdo para encontrar una vacuna lo antes posible y la está encontrando. Y eso hoy nos parece que tardó mucho, pero dentro de 50 años en los libros de historia se va a decir, che, la humanidad tardó, ¿cuánto? 6, 7 meses
en ponerse de acuerdo, en concentrarse, en encerrarse. Bueno, hemos conseguido cosas. No nos damos cuenta porque estamos viviendo adentro, somos las células de ese cambio, y las células nunca reconocen el cambio, pero está bueno lo que está pasando. Vos sabés que lo primero que leí tuyo fue un cuentito muy corto sobre los 90, una historia en una panadería. La verdad me impactó muchísimo, y creo que he leído pocas cosas que puedan reflejar también una década, como fue la década de los 90 acá en Argentina. Sí. A mí me impactó mucho eso que leí tuyo, y lo recuerdo desde siempre, desde que lo leí nunca me lo puedo olvidar. Y está cerrando una década ahora, o abriendo una nueva, ¿no? Pero, Sí. ¿qué pensás de estos 10 años que están llegando a su fin? Bueno, en lo político fueron un dorso y un anverso, 5 años por lo menos en Argentina, 5 años de cada una de las opciones bastante pobres que nos presentan como opción. Entonces, supongo que también con muchos, muchos años de distancia, yo creo que vamos a notar que lo que entendíamos como grieta era una pelotudez gigantesca. No sé, el otro día terminé de ver Patria, la miniserie sobre ETA, sobre lo que pasa en el país, lo que pasó en el País Vasco en los últimos 40 años. Y cada vez que salía de cada capítulo de esa historia, decía, nuestra grieta es 2 nenitos del jardín de infante peleándose por un juguete, eso es nuestra grieta. O sea, es más que nada un negocio mediático, más que una realidad social. Yo creo que es una década en donde mucha gente con ganas de hacernos creer cosas nos hizo creer que estábamos enemistados. Esa sensación me va a dar dentro de mucho tiempo. Hernán, y para cerrar, para no sacarte más tiempo, por lo que habíamos acordado también, ¿cómo crees que sale la humanidad de la pandemia? ¿Mejor, peor, igual? ¿Cómo es muy salimos? difícil que la humanidad salga peor de tragedias. Es muy difícil que el ser humano individual salga peor de una tragedia. Puede salir distinto, con más miedo, con más cautela, con más precaución, con más traumas, pero no peor. No peor, no me da esa sensación. A mí me parece que la única cosa de la que salimos peor es de la inmovilidad. Yo viví mucho tiempo en España, en una época en donde España no hacía otra cosa más que generar dinero, y la inmovilidad que eso le generó a ese país fue tremendo. La inmovilidad. Yo por lo menos venía de una época en finales de los 80 en donde admiraba tremendamente la cultura española, bueno, la movida madrileña, Almodóvar, Camilo José Cela, todo lo que se hacía en el diario El País, el manual de estilo del diario El País, era todo magia. Un día se llenó de plata España y dejaron de hacer todo eso. Empezaron a hablar de cuál era el mejor teléfono móvil, cuál era el mejor auto, a construir en las playas edificios para hacer negocios inmobiliarios. Dejaron de pensar en lo que pensaban antes, y eso fue lo peor que les pasó. En 2011 los chicos salieron a la calle, empezaron a decir basta, estamos hartos, y empezó otra vez a surgir. Y hoy podemos hablar de nuevo de las grandes series españolas, por ejemplo. Hay un resurgir del audiovisual español, de la literatura española. ¿Por qué? Porque se cagaron en un momento en la guita, de vuelta. Empezaron a pensar en otra cosa, tuvieron sus crisis económicas en el 2008, 2009, 2010, barajaron y dieron de vuelta. A mí me parece que lo peor que nos puede pasar es la inmovilidad, no las crisis, no los corralitos, no las pandemias. Eso no hace otra cosa más que hacernos crecer culturalmente. Somos mejores cuando salimos de corralitos y de pandemias. Somos horribles cuando durante 10 años no hacemos otra cosa más que contar billetes, me parece a mí. Bueno, creo que con Nacho estamos de acuerdo, y por eso compartimos programa, y con todos los chicos que comparten acá Decime la Verdad. Hernán, te agradecemos y esperamos en algún momento que no sea muy lejano ponernos 2 a 2 con Agustín, ¿sí? De poder compartir alguna otra charla con vos, que siempre es interesantísima. Dale, les agradezco mucho, chicos. Gracias. Bueno, un abrazo gigante. Nos vemos. Un abrazo grande. Hasta luego.